vamos a resolver un par de ejercicios de lo que vienen siendo ecuaciones fraccionarias. Muy bien, ya que sabemos cómo se resuelve una ecuación de tipo lineal, recordemos, una ecuación de tipo lineal o de primer grado, vendría a ser aquella que tiene un exponente en la variable de 1. Esto quiere decir que va a tener una sola solución. Entonces, vamos a resolver de diferentes maneras esta ecuación, porque vamos a ver cómo aplicar las fracciones a este tipo de problemas. Muy bien, para empezar, recordemos que en una ecuación podemos transponer términos. Esto quiere decir que vamos a pasar todo lo que viene siendo las letras, por decirlo así, a un solo lado de la igualdad. Es decir, vaya que sea solo el lado izquierdo o solo el lado derecho donde se encuentren estas letras. Y también vamos a hacer lo mismo con los números, pero en el lado contrario en el que se encuentran las letras. Es decir, si pasamos las letras a la izquierda, vamos a pasar los números a la derecha. Entonces, ¿pero qué pasa cuando tenemos fracciones? Pues bien, lo que voy a hacer será sumar x sexto o x dividido entre 6 más 5. Si bien es cierto, estos son términos diferentes. Me refiero a que uno tiene una letra y el otro solo es un número. Pero lo voy a hacer con el propósito de luego que me queden solo dos únicas fracciones. Vamos a ver cómo sería esto. Pues bien, primero voy a reescribir que es más 6, más, y el 5, que es un número entero, lo voy a transformar a una fracción colocándole un 1 por debajo. Lo mismo voy a hacer con el otro lado. Tengo un tercio y le voy a poner menos, ahora sería x sobre un 1. Esto siempre lo voy a hacer cuando esté trabajando fracciones. Bien. Ahora voy a encontrar lo que viene siendo el MCM entre 6 y 1. Es decir, el MCM solo del lado izquierdo, que vendría a ser un número que pueda ser divisible dentro de 6 y dentro de 1, pues va a ser 6. Entonces, procedo a hacer lo siguiente. La clave de todo esto está en los denominadores, el 6 y el 1, que entonces yo diría, primero, el 6 que coloqué aquí abajo va a ser dividido dentro de los números que tengo en rojo en la parte de arriba, que sería 6 dividido dentro de 6, pues me va a dar 1, y ese 1 lo voy a multiplicar por la x que tengo arriba de ese 6. Entonces sería 6 dividido dentro de 6, 1 por x, pues 1x. Pero como nosotros recordamos, esas constantes que son de 1, que acompañan a las letras, se pueden omitir. Esto siempre que estén a su izquierda, ¿no? Entonces me podría quedar solo como x dividido dentro de 6. Ahora voy a colocar más, porque lo que estoy haciendo es una suma, y digo 6 dividido dentro de 1 me da 6. Por 5, que es el que está arriba del 1, me va a dar como resultado, pues 30. Ahora vamos a pasar al siguiente lado y vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a encontrar un MCM entre 3 y 1. En este caso, un número que sea divisible entre 3 y 1, pues va a ser 3. Y vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos con el caso anterior. 3 dividido entre 3 me da 1. Por 1, pues me va a dar 1. Ahora, ojo, estoy haciendo una resta, voy a colocar entonces el respectivo menos. Y digo, 3 dividido dentro de 1 me va a dar 3. Y eso se multiplica por la x que está encima de ese 1, quedándome 3 veces x, es decir, 3x. Perfecto, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Tengo, si nos podemos dar cuenta, dos únicas fracciones. La idea es llevar la ecuación a solo dos fracciones. En este caso, voy a saber que son solo dos fracciones porque esta línea que aparece acá abarca todo el lado izquierdo y esta otra línea abarca todo el lado derecho. Entonces veo que son dos fracciones. Bueno, lo que haré entonces será pasar ese 3 que está en el lado derecho, ese 3 que está en azul, al lado izquierdo, y el 6 que está en el lado izquierdo lo voy a pasar al lado derecho como si fuese una cruz. Es decir, voy a pasar este valor de 3 al otro lado, a este, y pasaría a multiplicar. Y el 6 que está del lado izquierdo pasaría al otro lado, que sería acá, a también multiplicar. Recordemos que las expresiones que tengamos del lado derecho, cuando pasan al lado izquierdo, van a cambiar la operación que están haciendo a su opuesta. Es decir, si está sumando, pasa a restar. Si está restando, pasa a sumar. Si está multiplicando, pasa a dividir. Y si está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. El 3
Dijimos que pasaría a multiplicar, el 3 pasa a multiplicar entonces al lado izquierdo, que sería x más 30, y me queda que eso es igual a el 6 que está a la izquierda pasaría a multiplicar a la derecha, que sería 3x. Bien, ahora solo tengo que multiplicar esos números por lo que son los paréntesis. Sería 3 por x, 3x, más 3 por 30 me da 90, eso es igual a 6 por 1 me da 6, menos 6 por 3 me da 18x. Bien, entonces ahora ya tengo una ecuación entera, es decir, ya no existe ninguna fracción. Por lo tanto, voy a dejar las letras de un lado y los números del otro lado. Dijimos que ese 18x que está del otro lado pasaría a, como está en el derecho, pasa al izquierdo, que voy a dejar las letras solo del lado izquierdo. Pero como está restando, pasaría ahora a sumar. Y eso sería 3x más 18x. Esto me da igual a, recordemos que del lado derecho me quedó el 6. Y ese 90 que está del lado izquierdo, como está sumando, pasaría al otro lado a restar. Y me quedaría de la siguiente manera. 6x menos 90. Muy bien, ahora, puedo reducir estos términos porque son términos semejantes. Y sería 3x más 18x, pues me va a dar 21x. Esto es igual a 6 menos 90, me va a quedar menos 84. Recordemos que siempre predomina el signo del mayor cuando esté trabajando términos con diferente signo. Ahora bien, yo tengo que ese 21x se puede interpretar como 21 por x. Como estoy multiplicando, pues voy a pasar a dividir ese mismo 21, dejando entonces solo la x del lado izquierdo, que es el valor que al final de cuentas estoy buscando. Y me quedaría como que x es igual a ¿qué? A menos 84 dividido dentro de 21, ¿sí? Ahora, esa x tendrá un valor de menos 84 dividido dentro de 21, pues me va a dar un menos 4. Ahora, cuando yo tenga en la parte de arriba un número negativo y en la parte de abajo un número positivo, pues mi resultado me va a quedar menos. Por la ley de signos, recordemos que menos dividido dentro de más me da menos. Así como que si yo tuviera más dividido dentro de menos, pues me va a dar menos. Ahora, si yo tengo más dividido más, pues me queda más. Y si tengo menos dividido menos, pues me va a dar más. Perfecto, con esto yo ya encontré entonces el valor de mi x. Esta fue la primera manera para resolverlo. Vamos a hacer otra para ver de qué manera entendemos mejor cómo funcionan las fracciones en una ecuación y cuál es la manera que se nos hace más fácil. Al final de cuentas, pues sin importar el método que utilicemos, siempre y cuando sea correcto, pues vamos a obtener el mismo resultado. Y vamos a ver ahora la siguiente manera. Bien, resuelvo el mismo problema ahora con un método diferente. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues primero voy a pasar los términos que sean letras a un lado y lo que sean números al otro lado. ¿Cómo me va a quedar esto? Pues bien, tengo el x más 6 y ahora el menos x que está del lado derecho pasaría al lado izquierdo. Recordemos que cuando pasan de un lado a otro cambian su operación. Como está restando, ahora pasaría a sumar y me quedaría x sextos más x y esto es igual a el 1/3 que está del lado derecho, pues se queda ahí, y el más 5, como está sumando, pasa ahora a restar y me quedaría de la siguiente manera. Ahora aquí ya tengo las letras de un lado y los números del otro lado. Lo que puedo hacer será, ahora sí, hacer lo mismo que hice en la primera parte y pues transformar los números enteros a una fracción. Tengo x partido 6 y eso sería más x partido 1. Esto es igual a 1/3 menos 5 partido 1 o dividido 1. Muy bien. Ahora puedo hacer lo mismo que hice anteriormente y ahora voy a encontrar también el respectivo MCM que corresponde para cada término. El MCM entre 6 y 1 viene a ser 6. Puedo decir que sería ahora
6 dividido entre 6, 1 por x, pues me queda x, más 6 dividido entre 1 me da 6. Lo multiplico por la x y me queda 6x. Muy bien, esto es igual a el MCM de 3 y 1 sería 3. Digo 3 dividido entre 3, pues es 1. Por 1 me queda 1. Menos 3 dividido entre 1 me da 3. Por 5, pues 15. Hago el mismo procedimiento que hice anteriormente. El 3 pasa a multiplicar al lado izquierdo y me quedaría x. Puedo reducir mis términos porque son semejantes. X más 6 me queda como 7x. Y del otro lado me va a quedar el 6 que multiplica, a 1 menos 15. Pues esto sería menos 14, ¿verdad? Ahora, 3 por 7 me queda 21x. Esto es igual a 6 por menos 14, pues me va a dar menos 84. El 21 que está multiplicando a la x pasaría al otro lado a dividir y me quedaría como un menos 84 dividido dentro de 21. Bien, eso me queda que x será igual a menos 4. Exactamente el mismo resultado que nos dio anteriormente. Hasta ahora vemos que pues, los procedimientos son muy similares, cambia un paso nada más al otro, no es mayor cosa lo que vamos a cambiar. Y vamos a ver entonces una tercera manera de hacerlo. Bien, la misma expresión la voy a resolver ahora de otra manera. Pues bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero voy a identificar los denominadores de las fracciones que contenga toda mi ecuación, tanto el lado izquierdo como el lado derecho, y veo que son 6 y 3. Pues el MCM entre estos dos números sería 6. Por lo tanto, voy a hacer lo siguiente. Tomo ese 6 que acabo de encontrar y digo que va a multiplicar a lo que viene siendo toda mi ecuación. Recordemos algo muy importante, que si yo altero un lado de la igualdad, el lado izquierdo o el lado derecho, tengo que alterar de la misma manera también el otro lado. Entonces yo multiplicaría ambos lados de la ecuación por 6, que fue el MCM que encontré de las dos fracciones. Ahora, pues voy a multiplicar cada elemento que esté dentro de los paréntesis por 6. Muy bien. Cuando yo tenga un número entero y esté multiplicando a una fracción, entonces se puede considerar de la siguiente manera. Como si fuese una fracción, el 6 se le coloca uno abajo y vamos a multiplicar el término de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. Siendo esto numerador por numerador y denominador por denominador, recordemos que en una multiplicación fraccionaria los términos se multiplican de manera lineal, ¿verdad? Esto sería 6 por x, pues me da 6x, y 1 por 6, pues se queda como 6. Esto será ahora más 6 por 5. Ahora, ¿qué pasa con ese 5? Como no tiene un 1 abajo, podemos imaginar que sí lo tiene, porque al final, como hicimos anteriormente, transformándolos como fracciones, y puedo decir que me va a quedar, o puedo hacer de cuenta que ese 6 no es fracción y sigue siendo un número entero y tendría 6 por 5, pues me va a dar 30. Esto es igual a... Ahora, este lado derecho no lo voy a transformar a una fracción para que veamos que es exactamente lo mismo. Y me quedaría 6 por 1, recordemos, es como si tuviera el 1 abajo, pero para ya no hacerlo y ahorrarnos un poco de tiempo, podemos decir que va a ser directamente 6 por 1, 6. Y me queda abajo el 3. Hacemos de cuenta que solo se multiplica el de arriba. Y luego me quedaría menos 6 por x, pues me queda menos 6x. Ahora bien, vamos a recordar cómo se simplifican las fracciones. Esto es de la siguiente manera. Yo tengo un 6 arriba, lo puedo reducir con este 6 de abajo. Porque es como decir 6 dividido entre 6, 1. Y me va a quedar pues solamente una x. Me quedaría solo la x. Muy bien, muy importante. Que cuando yo tenga una simplificación de este tipo, resulta que si yo reduzco 6 con el 6, me va a quedar un 1 en la parte de arriba y un 1 en la parte de abajo. Cuando me queda un 1 en la parte de abajo lo puedo omitir porque puedo decir que es x dividido dentro de 1, pues me va a quedar x. Entonces lo puedo dejar como un término de tipo entero. Me queda x más 30 es igual a... Ahora, ¿qué va a pasar entonces con mi siguiente fracción? Sería 6 dividido dentro de 3, pues me va a quedar solamente
un 2. 2 menos 6x. Siempre recalcando que me quedó a mí un 1 abajo. Si el 1 me quedara arriba es otra cosa. Pero vamos a ver más adelante si nos encontramos un caso de ese tipo. Pues bien, ahora voy a pasar mis términos al otro lado. X, el 6x se está restando, me quedaría ahora como un más 6x. Eso es igual a 2. El 30 está sumando, por lo tanto ahora pasaría a restar. Y me quedaría entonces 7x es igual a menos 28. X ahora será igual a menos 28 dividido dentro de 7. X es igual entonces a menos 4. Y para cualquiera de las tres maneras, entonces, mi resultado me dio exactamente el mismo. Pueda que un procedimiento sea más fácil que otro o más entendible, pero podemos darnos cuenta que los tres llegan al mismo resultado. Es probable que a alguien más se le ocurra otra manera de resolverlo o los pasos de diferente orden, que al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Estamos cambiando solo de orden los procedimientos, pero al final llegamos a lo mismo. A veces uno es más corto que otro. Y en esta parte lo que estoy haciendo es explicar paso a paso qué es lo que estoy haciendo. Em, Más adelante, cuando ya tengamos un poco más de habilidad resolviendo este tipo de problemas, pues lo vamos a hacer ya incluso reduciendo procedimientos o ya no incluyéndolos y solo deduciéndolos, ¿verdad? Pues bueno, aquí terminamos entonces nuestro primer ejemplo y vamos a resolver un segundo ejemplo, que sea un poco más complicado, ¿verdad? Muy bien, tenemos la siguiente ecuación entonces. Esta ya solo la vamos a resolver por un método que sea el más entendible, ¿no? Pues bien, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero será sacar los términos que están dentro del paréntesis. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Esta expresión que está acá tendría que multiplicar al término que es el 2 y también al término que es el z medios. Luego veo que hay una resta aquí, esa no es una multiplicación, la dejo tal cual, pero sí me enfoco en este segundo término que está multiplicando a este paréntesis. Multiplicaría el 10 y luego multiplicaría el 5z tercios. Posteriormente el 1 partido z multiplicaría el 5 y luego multiplicaría al z cuartos. Muy bien, vamos a ver entonces cómo se aplican estas multiplicaciones. Recordemos que las multiplicaciones de fracciones se hacen lineales, ya lo habíamos mencionado antes, y como veo yo que ese 2 me aparece como un número entero, hago de cuenta que tiene un 1 por debajo para que se pueda multiplicar con el denominador de la fracción que antecede al paréntesis, siendo esto entonces 1 por 2, 1 por 2, pues me quedaría 2. Y luego el 3z que está abajo del 1 multiplicaría el 1 imaginario que está por debajo de ese 2, quedándome 3z. Perfecto, ahora me queda menos 1 por z y luego 3z por 2. Eso sería 1z, podemos omitir el 1, y por debajo me queda 3z por 2, pues me va a quedar 6z. Ya eliminé el primer paréntesis. Ahora coloco menos 2 tercios, que es la siguiente fracción. Como tenemos que tener muy en cuenta la jerarquía de operaciones. Primero resolvemos multiplicaciones y divisiones, luego sumas y restas. Un error muy común pudo haber sido que nosotros sumáramos, o en este caso restáramos estas dos fracciones y posteriormente el resultado lo multiplicáramos por esto. Eso, aunque sea un error común, tenemos que identificar ese orden de operaciones para no cometerlo, ¿verdad? Perfecto. Ahora, vamos a ver que yo tendría más y multiplico el 1 por 10. Eso me quedaría 10. Abajo sería 4z por el 1 imaginario que sabemos que se encuentra por debajo del 10 y eso me quedaría como un 4z menos 1 por 5z y 4z por 3. 1 por 5z pues me da 5z y 4z por 3 me va a dar 12z. Esto es igual, ahora tenemos el 1 que multiplica entonces al 5 y
la z multiplicaría el 1 imaginario que se encuentra por debajo de ese 5. Tendría entonces 5 dividido dentro de z. Esto más 1 por z me queda z y z por 4 pues me quedaría 4z. Muy bien, ahora entonces lo que vamos a hacer es reducir las expresiones o términos que sean semejantes. Aparte, podemos hacer lo siguiente. Para ahorrarnos un poquito de procedimiento, vamos a empezar a simplificar nuestras fracciones a partir de acá, porque cada una es un término independiente, por decirlo así. Entonces, puedo decir yo que esta z se puede reducir con esta z. Z dividido dentro de z, pues me va a quedar un 1 y se puede eliminar. De la misma manera que en esta parte de acá. En esta parte de acá. Y no solo las zetas, también puedo decir que 10 tiene mitad que es 5 y 4 tiene mitad que es un 2. Muy bien, vamos a ver cómo se aplica entonces esto. Vamos a ver cómo quedan nuestras expresiones entonces. La primera no la modificamos, por lo que me queda entonces 2 dividido dentro de 3z. Menos, muy bien. Aquí dijimos que se eliminó la z con la z. Cualquiera podría decirme que me quedó entonces solo un 6. Pero era lo que decía en el ejemplo anterior. Ahora, el 1 me quedó arriba. Entonces, ese 1 se mantiene. Y me quedaría entonces 1 dividido dentro de 6. En el siguiente no se ve alterada, entonces me queda como un 2 tercios. Más la que simplificamos, que ahora sería 5 medios con una z por debajo, menos 5 doceavos, y esto es igual a 5 dividido dentro de z más lo mismo que ocurrió anteriormente, el 1 arriba y el 4 abajo. Ahora, por supuesto que nosotros pudimos ya ir en lo que estábamos reduciendo, ir transponiendo términos, es decir, pasándolos de un lado para otro para ir ahorrándonos procedimiento. Pero, como repito, yo acá estoy casi que explicando paso a paso para que se entienda mejor y ya ustedes irán saltándose pasos posteriormente conforme vayan agarrando habilidad para este tipo de problemas. Entonces, ahora voy a dejar las fracciones que contengan z de un lado y los números solamente del otro lado, quedándome 2 dividido dentro de 3z, ya tengo una, llevo ahora más 5 dividido dentro de 2z, menos porque el 5z del otro lado está sumando, ahora pasa a restar. Esto sería igual. Dejo el 1/4 que se quedó del lado derecho, tal cual está, y empiezo a pasar los que se quedaron como números al lado derecho. Tengo aquí, el primero es más 5 doceavos, luego tengo más 2 tercios, más un sexto. Muy bien. Ya tengo letras de un lado, números del otro lado, y entonces voy a proceder a reducir estas fracciones, es decir, a sumarlas y o restarlas según me indique el problema. Lo primero, igual que el ejemplo anterior, pues vamos a enfocarnos en nuestros denominadores. MCM de todo el lado izquierdo sería como tengo un 3, 2, 1, porque con esa Z, pues va un 1, que nosotros omitimos, que sabemos que está ahí, pero no lo escribimos, pues sería entonces en este caso un 6Z. Ese 6Z será dividido dentro de cada uno de esos tres denominadores y multiplicará ese cociente o ese resultado que nos quede por el numerito que lo acompaña en la parte de arriba. Es decir, 6z dividido dentro de 3z, pues me va a dar a mí 2. Como tengo la z, se va a eliminar también. Entonces me quedaría 2. Ese resultado de 2 lo multiplico ahora por este 2. Y sería 4. Más, ahora el siguiente término, 6z dividido dentro de 2z me va a quedar 3. Por 5, pues me va a dar 15. Siguiente término es negativo, coloco menos. Y ahora será 6z dividido dentro de z, pues me va a dar 6. Y ese 6 por este 5,
me va a dar 30. 30. Ahora esto es entonces igual a. Voy a hacer exactamente lo mismo con el lado derecho. Vamos a encontrar ese MSM o ese número que pueda ser dividido dentro de estos cuatro números, que sería el 4, el 12, el 3 y el 6. El MSM sería entonces ahora un 12. Un 12 puede ser divisible dentro de 4, 12, 3 y 6. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento que anteriormente. 12 dividido dentro de 4, pues me va a dar 3. Por 1 me queda 3. Más 12 dividido dentro de 12, 1 por 5, 5. Más 12 dividido dentro de 3, 4 por 2, 8. Más 12 dividido dentro de 6, pues me va a dar 2 y ese 2 lo multiplico por 1 para que me quede 2. Perfecto, ahora entonces vamos a sumar y vamos a pasar ese 6z al otro lado a multiplicar y ese 12 al otro lado a multiplicar. Siendo entonces ahora 12 que multiplica a 4 más 15 me da 19 y 19 menos 30 me va a dar menos 11. Esto es igual a 6z que multiplica a 3 más 5 me da 8, más 8, 16, más 2, 18. Perfecto. Ahora solo voy a efectuar estas multiplicaciones. 12 por 11 me va a dar menos 132. Esto es igual a 6z por 18 me va a dar 108z. Ahora, aquí, si se dan cuenta, la letra quedó del lado derecho. En el ejemplo anterior me quedó del lado izquierdo. Eso no importa, porque al final de cuentas es una igualdad. Entonces no importa de qué lado me queden. Muchas veces los estudiantes piensan que porque está en el lado derecho está mal y tenemos que voltearla. No es necesario. Vamos a ver eso entonces de la siguiente manera. Tendría menos 132 dividido dentro de 108, que es el que está multiplicando a la z. Me quedaría entonces que z es igual a 132 negativo dividido dentro de 108. Puedo ir simplificando, sacando mitad de 132 y mitad de 108, o puedo hacer la división directa. Pero en este caso veo yo que pues 132 no es divisible dentro de 108. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a ver. Podemos utilizar una simplificación y sería menos 132 tiene mitad, que sería menos 66. Y 108 también tiene mitad, que sería de 54. Eso sigue siendo igual a z. Entonces, puedo hacer exactamente lo mismo. Bueno, 66 tiene una tercera parte, que sería de menos 22. 54 también es divisible dentro de 3, que sería en este caso 18. Eso es igual a z. Muy bien, por último puedo darme cuenta que puedo seguir reduciendo. Y digo que menos 22 tiene mitad, que es menos 11, y 18 también tiene mitad, que es 9. Entonces el resultado para z es de 11 novenos. Negativo, claro. Pues bien, las ecuaciones no siempre van a tener una solución positiva, tampoco van a tener siempre una solución de tipo entero. La solución puede ser cualquier tipo de número, un no fraccionario o un decimal, que a la larga son lo mismo, ya sea positivo o negativo. ¿Cómo vamos a saber si nuestra solución es o no es la correcta? Pues tomo el valor que me quedó y lo voy a sustituir en mi ecuación inicial en cada una de las letras. Como z vale esto, pues lo puedo sustituir directamente en nuestra variable. Por cuestiones de tiempo, no voy a hacer prueba, pero pueden ustedes hacerlo para corroborar que sí es el resultado correcto. Podemos hacerlo en el primer problema para ver que si nos haya quedado, ya que es mucho más pequeño, ¿verdad? Con eso terminamos la solución de nuestros primeros ejemplos de fracciones algebraicas, donde hicimos una con agrupación de términos, que vendría a ser este segundo ejemplo, y nuestro primer ejemplo, que era solo de fracciones directas. Saludos.